Mira, tío Alberto, lea esta placa que dice: en este sitio estuvo la casa donde residió Jaime Nuno, el compositor de la música del himno nacional. Aquí, en este edificio, vivió ahí en el año de 1854. Hoy la calle se llama Venustiano Carranza. ¿Y sabe por qué? Él no es mexicano, es de origen catalán. Allá nació a principios del siglo XIX y por aventurero que era don Jaime Nuno, llegó a Cuba. Ahí en Cuba, ¿quién cree que conoció? A su Alteza Serenísima, tío Alberto, al Antonio López de Santana, y que lo invita a México, y que Santana vuelve a subir al poder, y entonces que le da la chamba de ser quien educara y dirigiera todas las orquestas militares que había en la República. Y bueno, pues en esa época, en el siglo XIX, ¿qué cree? Santana convoca a un concurso para hacer la música del himno nacional de México, y entonces este catalán, Jaime Nuno, decide concursar. Luego declararía en un periódico que lo hizo por la lana, que porque como te ofrecían un buen billete, dijo: yo escribo la música del himno nacional mexicano. Y aquí, en esta vieja casona, que no haga caso los pisos que están arriba, porque en esa época del 19 no existía ni el primero ni el segundo piso, solamente la parte de abajo, que es el número 26 de la actual calle de Venustiano Carranza. Entonces Jaime Nuno se pone a escribir la música del himno nacional. Ojo, no conocía a González Bocanegra. Él, por su parte, que luego le contaré la historia, estaba haciendo la letra del himno mexicano. Y entonces se pone a hacerla, ¿y qué cree? Que el cuate de Antonio López de Santana, que gana el concurso, lo ganó él, y entonces don Jaime Nuno feliz. Es más, la música la estrenaron en lo que era el antiguo Teatro Nacional, lo que ahora es la calle de 5 de Mayo y Bolívar, ¿no? Ya sabe que es una calle que ahí estaba el teatro. Bueno, pues, como ve, tío Alberto, de nuestros personajes, don Jaime Nuno, catalán de nacimiento y que anduvo de aventurero en Cuba, donde conoció a Santana y vino a dar acá a la Ciudad de México. Luego se iría a Nueva York. Ya, tío Alberto, no se canse, pues Venustiano Carranza, vamos acá a la casa de Francisco González Bocanegra, aquí en Tacuba, y precisamente hablando de el rey de Roma y la casa que se asoma. Esta es la casa donde ya grande el general Antonio López de Santana aquí habitó, que por cierto dicen que cuando ya estaba muy viejito, ya sin su pata, porque acuérdese que perdió la pierna y la enterraron allá en la iglesia de Santa María la Redonda, ¿no? Bueno, pues que se perdió la pierna y entonces venían aquí a tocarle a Santana y le decían: me da un dinero, y le digo: ¿dónde está su pierna? Y nada más lo cotorreaban, le sacaban el dinero al pobre señor y nunca le dijeron dónde estuvo la pierna. Pero esta es la casa. ¿No me cree que sea la casa? Venga, vamos a ver la placa, nada más espérese a que pasen los autos. Ya veo, lea. En esta casa murió el general Antonio López de Santana el 21 de junio de 1876. Ya vámonos, vamos acá a Tacuba, véngase. Ya, Alberto, ¿qué no ve? ¿Qué no ve la placa? Mire, hasta el señor, ¿dónde está la placa, maestro? Ahí está, mi joven. ¿Y quién vivió aquí? Conocerlo. ¿Quién vivió? La verdad no, este sí está ahí, dice, ¿no? ¿Quién dice? El poeta Francisco González Bocanegra, donde escribió las estrofas del himno nacional en el año de 1853. Ahí está, tío Alberto, mexicano, Sí, él es el autor, aquí vivió. Sí, joven, qué bueno. ¿Cómo ve? Le estoy diciendo, hasta ellos la ven. Usted, ay, viene acá, es que el tío Alberto no ve nada, maestro. Ándele con cuidado, ya lleve la silla, si no se van a cansar. Le digo, en este viejo edificio, en el número 48, vivió González Bocanegra, que junto con Jaime Nuno, que compuso la música, el catalán, y el mexicano de San Luis Potosí, compuso la letra. Pero dicen, cuentan las malas lenguas, que era medio, como buen poeta, era medio flojonazo para escribir. Entonces su novia, que le urgía ya casarse, ¿qué cree que hace?
que lo encierra aquí en el piso, en el departamento. Le dijo, ahora escribes a fuerza la letra, y entonces no lo dejó salir hasta que escribiera la letra. Bueno, te Alberto, el paso del tiempo, pues ni modo, aquí está el edificio, pero aquí exactamente don Francisco González Bocanegra escribió la letra del himno nacional y ganó el concurso convocado por Antonio López de Santana. Entonces, Jaime Nuno, que vivía en Venustiano Carranza, el Santana, que vivía en Bolívar, y el maestro Francisco González Bocanegra, que vivía en Tacuba, los tres tienen la culpa del himno nacional, porque Santana por convocarlo y los otros por ganarlo, como la béisbol. Y luego, ya en el siglo XX, se hace oficial el himno nacional. Ese que dice, mexicanos al grito de guerra, ese merengues. Ahora sí, como dicen, recorra las calles del centro y aprenderá un poquito de historia. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es conocer un poquito de lo que somos nosotros, ¿no? Ahí nos vemos, tío Alberto.